y se refería a una cena que llevó a cabo, como ahora se sabe, el vicepresidente de la República, Omar Chejade, con un grupo de generales de la policía en circunstancias irregulares. Uno de los participantes en esa cena, el general Guillermo Arteta, que luego fue pasado a retiro, narró lo que se había hablado ahí en AIDL Reporteros. Nosotros lo verificamos, lo contrastamos, lo corroboramos y el sábado pasado lo publicamos. A partir de ahí se inició algo que puede calificarse como una tormenta política que ha afectado, diría yo, el régimen del presidente Ollanta Humala y ha tenido sin duda un efecto mayor del que en otras circunstancias hubiera acaecido. El vicepresidente Chejade, el día martes en el programa La Hora N, negó todo lo que se había publicado, negó rotundamente la versión del general Arteta, pero en publicaciones sucesivas, de diversas maneras, a través de diversos testigos y de los reporteros, ha acumulado versiones corroboradas que desmienten lo que indicó Chejade. Todo esto ha acrecentado mucho la tormenta política. El Ministerio Público ya ha empezado la investigación del caso y desde mi punto de vista, habiendo dirigido esta investigación que fue reporteada y escrita por Romina Mela, debo decir de que ha sido y es importante. Tengo una reflexión que la he desarrollado en parte en el artículo publicado en Caretas esta semana. Una investigación, o una denuncia más bien en este caso, que tiene que ver con lo que ha hecho un vicepresidente de la República, es siempre algo importante. Sobre todo, por supuesto, si eso comprende faltas, y faltas de un calibre mayor. Ahora, la he comparado con la investigación anterior que hicimos y que en este espacio ha sido explicada, que fue la de Milagros Salazar, publicada en IDL Reporteros también, sobre la pesca, sobre prácticas fraudulentas en la pesca industrial en el Perú, la pesca anchoveta, que comprenden algunas de las principales compañías. En el caso de esa investigación, que demoró 6 meses, que fue muy intensa, que requirió un procesamiento intenso de datos por computadora y que llegó a resultados muy importantes, que señalaban un faltante de anchoveta aparentemente desaparecida, aparentemente esfumada, de cerca de 300.000 toneladas. El eco que hubo para eso en la prensa tradicional fue cercano a cero. Hubo un cono de silencio sobre ello. La razón de que dentro de esa investigación estaban mencionadas algunas de las principales corporaciones, algunos de los principales grupos económicos del país. Entonces, con ellos sí no se mete nadie. En este otro caso, que fue básicamente una denuncia investigada en forma mucho más rápida, pero que no tenía que ver con los grupos de poder económico, sino esencialmente con el poder político, el ejecutivo, ha habido un tremendo eco en los medios. Que era necesario, que en muchos casos ha sido claro y sincero en demandar respuestas y rendición de cuentas al gobierno, al Estado, lo que es muy correcto, pero que en otros casos ciertamente ha seguido una agenda que tiene poco que ver con la búsqueda de la honestidad en los asuntos públicos. Por eso utilicé en el artículo de Caretas una frase que más o menos va así, como indicando de que hay aplausos que merecen el silencio y hay silencios que merecen el aplauso. Está conmigo Paola Ugaz, de La Mula, ustedes la conocen, que aparentemente tiene algunas observaciones y preguntas que hacer respecto del caso Chejade que hemos estado investigando esta semana. Hola, Paola. Hola, Gustavo. La primera pregunta que te quería hacer es,
la primera aparición pública de Chejade es niega toda la versión, dice que estaba de viaje, que IDL Reporteros no lo contacta, pero parece que tomó una vitamina de memoria porque al día siguiente reconoce algunas partes de la conversación. Sí, bueno, nosotros lo llamamos y las llamadas están registradas. Nosotros llamamos al general Gamarra, quien contestó, habló con Romina Mella y dijo, cuando le preguntó por una reunión que había acaecido hace pocos días y que además fue en un restaurante donde se sirve comida criolla de muy buena calidad, y dado que, según otra versión, él estaba mal del estómago, debe haber tenido efectos memorables, él dijo que se había olvidado, que no recordaba. En todo caso, que no recordaba. Amnesia funcional. Con Salazar, el director general de la policía, el actual director general, Romina habló hasta el cansancio con su ayudante, hasta el momento en que él dejó de contestar, buscando la llamada. A Chejade se lo llamó varias veces y, como digo, las llamadas están registradas, de tal manera de que el que no se haya intentado comunicarlos es falso. O sea, ahorita no hay una versión del director general de la policía sobre la cena y el posterior apoyo. No, dice el ministro del Interior, el reingeniero Oscar Valdés, él dice que sencillamente le han dado las explicaciones a él. ¿Cuáles son esas explicaciones? Él se las guarda, las tiene bastante bien guardadas, no ha dicho hasta ahora nada. Claro, porque ustedes sacan la primera revelación, es la cena, la conversación, que Tahuasi traiga a Gamarra, que había sido ex jefe de Lima Norte. Sí. Y, Lima Provincias en esa época. Sí. Ok, Lima Provincias. Y luego ya con la segunda publicación, donde sale este personaje, Miguel León Barandarán, ex asesor de Abu Gataz, Sí. para mayores señas, ya, digamos, la cosa toma otro cuerpo, porque es, luego de la comida, vino la búsqueda al general Arteta, ¿no? Cuya versión ha sido única, digamos. Su versión no ha cambiado porque corresponde a la verdad de los hechos, tal como nosotros hemos podido determinarlo, y él es una persona, él es un policía minucioso, una persona con capacidad de observación, con muy buena recolección de los hechos, mentalmente bien organizado, no ha tenido ningún problema en recordar la cosa con detalles y, como es lógico, se ha mantenido fiel a lo que es la representación cabal de lo que ocurrió. De tal manera que en el otro lado ha habido una serie de cambios porque estaban tratando de afinar de una u otra forma las coartadas que se han ido cayendo. Sobre todo se han ido cayendo las coartadas, pero también ha habido un cambio en el gobierno de cómo reaccionar ante esa denuncia, ¿no? Bueno, ha habido aquellos dentro del gobierno que salieron a defender a Chejade inicialmente, otros que mantuvieron una cierta distancia, y algunas alusiones del presidente del Congreso a Mario Moreno, donde diría que la cosa cambió en forma radical fue cuando la primera dama, Nadine Heredia, hizo esta observación medio críptica, pero que todo el mundo le entendió claramente en su Twitter, ¿no? Que es tan difícil caminar derecho. Y de verdad, es eso, esa era la pregunta correcta que había que hacer. Luego el presidente Ollanta Humala ha salido a decir de que él confía que el Ministerio Público investigará esto a fondo. Para algunas personas es una respuesta insuficiente porque le falta el elemento político. Algunos creen, por ejemplo, que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no hubiera reaccionado exclusivamente en ese nivel. Pero para un gobierno joven que recién empieza, para un presidente que con lo que yo entiendo es toda la buena disposición a llevar a cabo una gestión adecuada, pienso que es una reacción que está bien, teniendo en consideración de que es vicepresidente y además su abogado personal. Claro. Puede, como una primera reacción, obviamente no será suficiente en el mediano plazo. No puede esperar hasta que Peláez Bardales y sus fiscales terminen con toda la investigación. Obviamente tiene que haber un aspecto administrativo, tiene que haber ciertas decisiones, pero no necesariamente tienen que tomarse en el primer día. Pero fuentes cercanas a Palacio dicen de que Ollanta Humala está muy enojado con este caso, se ha reunido con él y ya se le ha hecho saber que
tiene toda la razón de estar muy enojado. Sí. Toda la razón. Es decir, este caso, desgraciadamente, ha tenido un efecto debilitante sobre el gobierno. Le ha quitado tracción, es decir, capacidad de avance. Y estaba en un momento, grosso modo, muy bueno, es decir, con niveles altos de popularidad. Es cierto que había sufrido algo por esta campaña intensa que hubo por el caso Cajamarca con la ministra García Naranjo. El caso anterior, los ataques contra Ricardo Soberón, no tuvieron mayor efecto, hay que decirlo, pero digamos, un gobierno que había aguantado bastante bien las cosas y que daba la impresión de que había organizado sus frentes, de que solamente había cometido algunos errores notables como la purga esta en la policía. Hasta ese momento esencialmente tenía mucho más en el haber que en el debe. Con este escándalo sí, indudablemente le hizo daño. Pero a la vez en una democracia, el hecho es que cuando hay un escándalo de esa magnitud, lo que tiene que hacer un gobierno es confrontarlo, resolverlo bien, hacer todo lo necesario para mejorar los niveles de limpieza dentro del gobierno y luego seguir adelante. Claro, además esa actitud de abogadas que ustedes la resumieron muy bien en esta caricatura de Javier Prado, dibujándolo como Cantinflas, ¿no? O sea, es la actitud... Bueno, él acusó de cantinflesca a Romina Mella, y sin decir por qué. En realidad, lo que Romina había hecho en esa cosa que no gustó es entrevistar a León Barandiarán. Y luego, para que no hubiera la menor duda sobre la versión de Barandiarán, hacer una transcripción literal de lo que él había hablado, con todos los coloquialismos, las tartamudeces y todo aquello. Los miedos. Bueno, sí, todas aquellas cosas que además que son normales en la conversación de cualquiera, y me imagino que en las circunstancias de León Barandiarán todavía más. Entonces, bueno, pues obviamente no sale como algo editado, claro, pero es totalmente fidedigno. Y a eso, ¿no es cierto?, a la versión fidedigna de quien había sido sucesor, se refirió a Bogotá como cantinflesca. Bueno, básicamente nos hizo reír, nos hizo buscar algo sobre Cantinflas, le dio la oportunidad a Javier Prado de hacer una excelente caricatura, en fin, y nada más. Otro efecto que ha tenido tu denuncia, a diferencia de otras comilonas, digamos, comparo con la del Fiesta, ahora las brujas de Cachiche, es que Perú 21, Correo, bueno, el Comercio, han tomado la denuncia con alegría, con entusiasmo. Sí, pues sí, se dieron unas cosas que era un poco difícil de pensar que iban a suceder, ¿no? Ver de que Idel, el reportero, era citado era citado además como con verdadera confianza, como si fuera una cosa a la que tenía absoluta fe, por eso, por la razón, pues sí, claro. En fin, son cosas... No es una cosa que en lo personal me agrade. Debo decirlo. No es una cosa que en lo personal me agrade. Pero a la vez, una investigación tiene que hacerse. Ha habido algunos cretinos dentro del gobierno que han dicho que esto es hacerle el juego a lo que ellos llaman la coalición afrofujimorista, ¿no es cierto? Y cosas así. Entonces yo a todos ellos lo que les tengo que decir es esto. ¿Acaso el periodismo de investigación es contra los opositores, contra los enemigos, y contra los amigos el ditirambo, el elogio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mayor servicio que le puedes hacer a la democracia y en consecuencia a un gobierno democrático es hacer investigaciones, fiscalizar. Eso mismo lo pidió el presidente. Bueno, hemos cumplido con eso. Hemos cumplido y seguiremos haciéndolo. Periodismo de investigación, si es legítimo, es un periodismo de investigación de 360 grados. Todo aquello que tenga relevancia e interés para la ciudadanía, para el público, para el pueblo, que es a quienes se deben los periodistas, es algo que se investiga y se publica. El personaje Omar Chejade, ¿no? Se vendió muy bien en la época de cuando era procurador en la extradición de Alberto Fujimori,
pero sí tenía claros oscuros, ¿no? Digamos, hablando medio guachafamente, porque su estudio... No te queda tan mal hablar guachafamente. Sí. Tenía el estudio compartido con este doctor Torre La Torre, que defendía a generales por delitos de lesa humanidad. Entonces, han habido sombras en su carrera que no se han visto, por lo mismo, usando ese argumento que tú dices, ¿no? Como yo traje a Fujimori, si me criticas, no pasa nada. Ya, pero mira, ahora que estás en esta coalición, me atacas, tu denuncia se cae, ¿no? Es como que es un personaje que se ha formado así, ¿no? Entonces, ¿es un ídolo de barro? ¿Qué es? ¿Cómo calificarías a este personaje, Omar Chejade? No sé si es de barro, de qué material, pero el hecho concreto es de que lo sigo por sus acciones. En este caso, tenemos la información que ustedes han recibido, que varios otros también, sobre él. Pero lo único que vale es aquello que está realmente investigado y realmente corroborado. Y este caso era uno donde todo indicaba de que había tráfico de influencias y que estaba organizado en torno a hacer eso posible. Y esto era algo que la gente, el público, el pueblo debía conocer. Y lo ha conocido y, por supuesto, continuará conociéndolo y conociendo más. A eso voy. Efraín Wong, digamos, un gerente de la parte mayor de Andahuasi, del accionariado del 54%, lo han buscado. Es una, digamos... Todavía no hemos entrado nosotros en el conflicto de Andahuasi específicamente. O sea, aquí lo que no estaba en investigación era la naturaleza misma del conflicto Andahuasi. Sobre eso se ha escrito algunas cosas, unas más interesantes que otras, pero en lo esencial lo que nosotros estábamos buscando era ver si en el gobierno había gente que, utilizando en forma indebida, ilegal, su cargo, los poderes de su cargo, estaba buscando realizar algo en favor de un determinado grupo. Y por supuesto, al margen de todo proceso, y probablemente, porque esto no está probado, por razones de ganancia, porque no creo que sea por filantropía. Gustavo, ya para ir cerrando, porque sí. van a haber una denuncia constitucional desde 3 grupos de la oposición al caso Chejade. ¿Están esperando algo más? Aparte de, digamos, que renuncien, ¿no están esperando nada? ¿Quién? ¿Ustedes? No, el proceso político tendrá que darse dentro del ámbito político. Nosotros, a lo que a nosotros nos corresponde es investigar, hurgar, ir a fondo, tratar de ver cuáles son los motivos, los ulteriores, anteriores, concomitantes, finales de este caso y seguir en ello, y ver si es que conecta con otros, si es que hay algunos otros elementos de corrupción vinculados con eso. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, y hasta este momento lo que puedo decir, a diferencia de otras circunstancias, es la primera reacción de la Fiscalía de la Nación ha estado bien. El fiscal de la Nación ha salido, la Fiscalía de la Nación va a investigar. Eso es lo apropiado, eso es lo que corresponde. El Congreso, la Comisión de Ética, está tomando también cartas en este asunto. Es lo apropiado, es lo que corresponde. Ahora hay que ver si las investigaciones son buenas, regulares o malas. Pero prejuzgar no sería correcto. Habrá que ver cómo se desarrolla. ¿El comando policial queda herido de muerte después de esta denuncia? No, no sé, es difícil herir de muerte a la Policía Nacional del Perú. Es decir, se le puede hacer mucho daño a una institución. Se le puede hacer mucho daño a una institución. Se puede, como ha sucedido en el pasado, corromperla, colapsar su nivel, hacer que se desplomen los estándares y todo eso, y la calidad. Eso se puede lograr con una sucesión de medidas necias, desafortunadas. Eventualmente, con nuevas generaciones, la institución, y con nuevas generaciones y un buen liderazgo, la institución reverdecerá, crecerá, eventualmente logrará los niveles que debe tener y los que necesita la ciudadanía. Pero lo que es concreto es que con esta purga policial, que reingeniería no tiene nada, se le ha hecho muchísimo daño
a la policía, se le ha hecho mucho daño a la seguridad ciudadana y no se le está haciendo tampoco ningún bien a la democracia en Perú. Yo creo de que esa es una de las cuestiones fundamentales y esa es una de las cosas que realmente espero que lleven al presidente Humala a una reflexión en profundidad sobre esto. Perfecto, Gustavo. El Trek Macho la otra semana... La otra semana voy a estar fuera del país. Bueno, entonces, de tal manera que la semana subsiguiente voy a tener el gusto de estar nuevamente con ustedes con las preguntas provocadoras de Paolo Gas. Este ha sido Gustavo Gorriti, director de Reporteros. Hasta la próxima ocasión. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger